El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 19. 3. El círculo infernal del desprecio. El desprecio en el espejo de la terapia. La depravación en el mundo infantil de Hermann Hesse, como ejemplo del mal concreto. Es muy difícil explicar cómo un hombre pudo vivir con el desprecio que padeció siendo niño, sobre todo con el desprecio por su sensualidad y su alegría de vivir, sin ofrecer ejemplos precisos e ilustradores de ello. Cierto es que, con ayuda de diversos modelos teóricos, podríamos representar el rechazo afectivo, pero no podríamos transmitir el clima emocional con el que solo esta penosa situación logra familiarizarnos, es decir, que permite al lector la empatía. Al hacer representaciones teóricas, nos mantenemos emocionalmente fuera. Podemos tratar sobre los otros, ordenarlos, agruparlos, nombrarlos, clasificarlos, diagnosticar y discutir acerca de ellos en un lenguaje especializado que les es incomprensible. Si rechazamos este lenguaje, necesitaremos ejemplos. Pues solo a partir de la vida concreta puede mostrarse cómo un ser humano ha vivido el mal concreto de su infancia como el mal en sí. Solo a partir de la historia de una vida individual es posible apreciar lo poco que de niños podemos advertir las compulsiones de nuestros padres y cómo, sin terapia, esta ceguera puede perdurar en determinadas circunstancias a lo largo de toda una vida, aunque intentemos una y otra vez escapar de esta prisión que nos enceguece. Fue así como decidí ilustrar esta compleja situación tomando a Hermann Hesse como ejemplo, un ejemplo que ofrece la ventaja de ser ya conocido y además haber sido divulgado por el propio escritor. Al principio de su Demián, describe Hermann Hesse la bondad y la pureza de una casa paterna, que no ofrece cabida ni atención alguna a la mentira inocente de un niño. No es difícil, y el autor lo confirma indirectamente, reconocer en esta novela su propia casa paterna. Y el niño se queda, pues, solo con su pecado, y se siente depravado, malo y segregado, aunque nadie le riña, y todos, porque nada saben de lo terrible, sean amables y simpáticos con él. Muchas personas conocen esta situación. Hasta la forma idealizada de describir una casa tan pura no nos resulta extraña y refleja tanto la visión infantil como la crueldad soterrada de una forma de educar que tan bien conocemos. Como casi todos los padres, escribe Hermann en Demián, tampoco los míos colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solamente colaboraban con un cuidado infatigable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y más falso. No sé si los padres pueden hacer mucho en estos casos, y no hago a los míos ningún reproche. Acabar con mi problema y encontrar mi camino era solo cosa mía, y yo no actué bien, como a la mayoría de los bien educados. A los ojos del niño, los padres parecen estar libres de deseos pulsionales, pues tienen los medios y las posibilidades de ocultar sus actividades sexuales, mientras que el pequeño se halla expuesto al control. La primera parte de Demián me parece fácilmente asequible, incluso para quienes hayan crecido en círculos diferentes. Lo que a mí me hace tan difícil la continuación de su lectura son las valoraciones tan singulares de Hesse que supuestamente éste recibió de sus padres y abuelos, que eran misioneros. Estas valoraciones inconscientes y extrañas son rastreables en muchos de sus relatos, aunque quizá sea Demián la novela donde más directamente se manifiesten. Aunque Sinclair ha tenido su propia experiencia de la crueldad, la extorsión por parte del muchacho mayor, esta experiencia se revela ineficaz y no le brinda la clave para entender mejor el mundo. El mal es para él, de acuerdo con el lenguaje misionero, lo depravado. Ni el odio ni la crueldad representan para él lo malo, sino frusilerías tan curiosas como por ejemplo beber en la hostería. Esta concepción específica del mal
como lo depravado le vino al pequeño Ges de su casa paterna. De ahí que todo cuanto ocurra tras la introducción del dios Abraxas, llamado a conciliar lo divino y lo demoníaco, se nos antoje curiosamente extraño. Ya no nos conmueve. Es como si el mal debiera combinarse aquí con el bien en forma un tanto artificial. Tenemos la impresión de que para el joven es algo extraño, amenazador y, sobre todo, desconocido, pero por lo cual no logra liberarse porque lo depravado, unido ya al miedo y a los sentimientos de culpa, se halla emocionalmente cargado. Él quisiera matarlo en sí mismo. Nuevamente intenté, con redoblado esfuerzo, construirme un mundo luminoso a partir de las ruinas de un periodo destrozado de mi vida. Nuevamente viví en el único deseo de suprimir en mí lo malo y oscuro e instalarme de lleno en la luz, arrodillado ante los dioses. En la exposición Ges, celebrada el año 1977, en la Helmhaus de Zurich, pude ver un cuadro junto al cual creció el pequeño Hermann, porque colgaba encima de su cuna. A la derecha se ve un camino bueno que conduce al cielo, sembrado de espinas, contrariedades y sufrimientos. A la izquierda queda el camino agradable y placentero, que conduce irremediablemente al infierno. Las tabernas desempeñan en él un papel muy importante. Es probable que con semejantes amenazas las mujeres quisieran apartar de ellas a sus maridos y a sus hijos. Esas tabernas también desempeñan un papel importante en Demián, lo cual resulta tanto más grosero cuanto que Ges jamás tuvo necesidad de entregarse a la bebida en mesones ni tabernas, porque si de evadirse de la estrechez, aunque sí de evadirse de la estrechez del sistema de valores parental. Todo niño empieza a elaborar representaciones muy concretas del mal a partir de las prohibiciones, tabúes y temores de su casa paterna. Tendrá que recorrer un largo camino para conseguir liberarse de ellas, hasta que descubra en sí mismo el propio mal y no lo viva ya como algo depravado y malo por ser pulsional, sino como una comprensible reacción latente a los traumas que hubo de reprimir en su infancia. Ya de adulto tendrá la posibilidad de descubrir las causas y liberarse de esa latencia. Asimismo, tendrá la posibilidad de disculparse por el daño que, debido a dicha latencia, haya ocasionado inconscientemente a otras personas. En el fondo, no les debe esas disculpas solo a ellas, sino sobre todo a sí mismo, pues solo podremos eliminar los sentimientos de culpa inconscientes que nos atormentan desde la infancia si nos cargamos con nuevas culpas. ¿Hasta qué punto la pérdida del amor de sus padres amenazaba la búsqueda gesiana del verdadero yo? Es algo que puede apreciarse en el siguiente pasaje de Demián. Pero allí donde, no por costumbre, sino por un impulso propio, ofrendábamos amor y respeto, allí donde éramos discípulos y amigos con todo nuestro corazón, llegaba un instante amargo y terrible en el que de pronto creíamos sentir que la corriente que nos guiaba quería alejarnos del amado. Y entonces, cualquier pensamiento que rechazara al amigo y maestro se erguía con su aguijón ponzoñoso contra nuestro propio corazón. Cualquier golpe ofensivo nos daba en plena cara. Las palabras infidelidad e ingratitud se alzaban como llamadas y estigmas vergonzosos ante los ojos de quienes creían conservar en su interior una moral válida. El corazón asustado huía angustiosamente a los queridos valles de las virtudes infantiles y no podía creer que también era preciso producir esa ruptura, que aquel lazo también debía ser cortado. Y en Alma Infantil leemos: si hubiera de condensar todas estas impresiones y conflictos en un sentimiento fundamental y designarlo con un solo nombre, no podría pronunciar otra palabra que miedo. Miedo e inseguridad era lo que yo experimentaba en aquellas horas de desolación infantil. Miedo al castigo, miedo a mi propia conciencia moral, miedo a los impulsos de mi alma, que consideraba prohibidos y perversos. En el relato Alma Infantil, describe Ges con gran ternura y compasión los sentimientos de un niño de 11 años,
que sustrae unos cuantos higos secos del cuarto de su querido padre para tener cerca de sí algo que pertenezca al autor de sus días. El miedo, la desesperación y los sentimientos de culpa lo torturan en su soledad y son finalmente relevados por la más profunda de las vergüenzas y humillaciones en cuanto se descubre la fechoría. La intensidad del relato nos hace suponer que se trata de un hecho real, ocurrido durante la propia infancia de Hess, y esta sospecha se vuelve certidumbre gracias a una anotación de su madre, fechada el 11 de noviembre de 1889, descubierto el robo de higos de Hermann. Las notas del diario de la madre y la copiosa correspondencia de ambos padres con distintos miembros de la familia, publicada en 1966, permiten adivinar el viacrucis del pequeño. Como muchos niños parecidos, Hess era tan difícil de soportar para sus padres, no pese a, sino debido a su riqueza interior. Sucede a menudo que los talentos y dones de un niño, intensidad de sentimientos, profundidad vivencial, curiosidad, inteligencia y atención, que naturalmente incluye un sentido crítico, enfrentan a sus padres con conflictos de los que estos habían intentado defenderse con normas y preceptos hacía ya mucho tiempo. Y los preceptos tienen que ser salvados a costa del desarrollo del niño, llegándose a la situación aparentemente paradójica de que también los padres que están orgullosos del talento de su hijo e incluso lo admiran, tienden a rechazar, reprimir o destruir, presionados por su propia necesidad. Lo mejor, por ser lo más auténtico que hay en el niño. Dos observaciones de la madre de Hermann Hess pueden ilustrar de qué modo esta labor de destrucción es compatible con una preocupación y entrega presuntamente amorosas. 1. 1881. Hermann está yendo a la escuela infantil. Su temperamento impetuoso nos causa muchas preocupaciones. El niño tenía 3 años. 2. 1884. Las cosas van decididamente mejor con Hermann Lee, cuya educación nos ha causado tantas preocupaciones. Desde el 21 de enero hasta el 5 de junio ha estado en el colegio de niños y solo pasaba los domingos con nosotros. Allí se portaba bien, pero volvía a casa pálido, delgado y deprimido. La estancia ha sido decididamente buena y provechosa. Tratar con él resulta ahora mucho más fácil. El niño tenía entonces 7 años. Un tiempo antes, el 14 de noviembre de 1883, escribía el padre, Johannes Hess: Hermann, que en el colegio pasa por ser casi un dechado de virtudes, es prácticamente inaguantable a veces, por más humillante que nos resulte a nosotros. Me pregunto seriamente si no deberíamos enviarlo a algún establecimiento o a casa de alguien. Nosotros somos demasiado nerviosos y débiles para él, y toda la familia no es lo suficientemente disciplinada y regular. Parece tener talento para todo. Se queda observando la luna y las nubes. Improvisa largo rato en el armonio. Hace unos dibujos preciosos a lápiz y a pluma. Canta muy bien cuando quiere, y dotes poéticas tampoco le faltan. Con la imagen fuertemente idealizada de su infancia y de sus padres que encontramos en Hermann Leuscher, Hess abandonó a aquel niño original, rebelde, difícil e incómodo para sus padres que él mismo había sido. No podía dar cabida en su interior a ese importante fragmento de su yo. Tuvo que expulsarlo. Su auténtica gran nostalgia del verdadero yo permaneció insatisfecha. Que a Hermann Hess no le faltaba valor, talento ni capacidad para vivir profundamente su vida, queda demostrado en sus obras y en muchas de sus cartas, sobre todo en la furibunda carta que a los 15 años envió desde Stettin. Pero la respuesta del padre a esta carta, las anotaciones de la madre y los pasajes de Demián y de Alma Infantil antes citados nos dan testimonio de la intensidad con que lo agobiaba el abrumador peso de su destino infantil reprimido. Pese a su gran resonancia, a sus éxitos y al premio Nobel, Hess fue víctima, en sus años de madurez, de la trágica circunstancia de vivir separado
de su verdadero yo, de aquello que los médicos, para abreviar, denominan depresión.